estamos recibiendo en la mesa de Informe Capital a Carlos Enciso, intendente de Florida en su segundo periodo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y un gusto estar con toda la audiencia, que sé que es importante. Gracias, realmente es un gusto porque también a veces se habla poco en los medios de comunicación de lo que tiene que ver con la ley de descentralización y sobre todo con los aspectos que se plantean modificar. Para ver, de qué significa esto, te invitamos a ver una presentación y luego empezamos con la entrevista. ¿Cómo no? El Congreso de Intendentes analizó en su última sesión el proyecto de ley modificativo de la Ley de Descentralización, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento que proyecta la creación de nuevos gobiernos municipales en localidades con más de 1000 habitantes, redefine los consejos municipales y establece la obligatoriedad de concursos para contratar funcionarios. Desde la aprobación de la Ley de Descentralización en 2009, Uruguay está dividido en 112 municipios que abarcan 31% del territorio nacional y el 71% de la población. Además, el proyecto plantea cambios a la integración de las juntas departamentales que estarán basadas en un sistema proporcional de un edil cada 5.000 habitantes con un mínimo de 11 y un máximo de 31 escaños, como es en la actualidad. ¿Cómo afectará una mayor distribución territorial a los gobiernos departamentales? ¿De qué manera se fortalece la participación ciudadana con estas nuevas delimitaciones? ¿En qué medida el proyecto se alinea con los reclamos de los intendentes del interior y sobre todo los blancos para quienes la descentralización ha sido bandera? ¿Qué costos demandará la creación de nuevos municipios? ¿Qué temas debería contemplar la descentralización para que sea efectiva y dé a los municipios mayores poderes de decisión? Para conocer cómo está siendo abordada la iniciativa en el Congreso de Intendentes y qué cambios se proponen, Informe Capital recibe al intendente de Florida, Carlos Enciso, quien encabeza el movimiento Dale, que apoya al precandidato Luis Lacalle Pou. Enciso, ¿qué opinión tiene a priori de estas ideas o de este proyecto como para profundizar en la descentralización que llega desde el Poder Ejecutivo? Digamos, a priori el tema de la descentralización es algo que el Congreso de Intendentes y en particular históricamente nuestra bancada del Partido Nacional siempre ha apoyado. En este caso hay algunos matices en cuanto a el articulado y el alcance del proyecto, que más que nada está centrado en una propuesta de OPP, porque tengo entendido que en la propia bancada oficialista hay algunos también diferencias o matices, pero vamos a suponer que está para laudarse en la Cámara de Diputados primero esta discusión. Creo que hay algunos temas que voy a hacer claro. Descentralización sí, pero tenemos que ver el tema de recursos. Las intendencias hoy, por Constitución, por el régimen vigente, somos la entidad en el departamento que recauda en un contexto para todo el territorio. Evidentemente tenemos que ver los recursos, que no es solamente el sueldo del alcalde, sino los recursos de infraestructura, de movilidad, de logística y de funcionamiento y de presupuesto para estos municipios. Entonces, ahí es cuando tomamos un poco de precaución, porque hay algunos departamentos que va a tener, en cuanto a esta lógica, un crecimiento importante. Florida de 3 pasaría a 8, por ejemplo. Bueno, a 8 municipios en total. Municipios. Hay que prever el tema recursos, porque a veces la descentralización no solo tiene que ser política, tiene que ser real en cuanto a obra y mejor calidad de vida de la gente en las localidades pequeñas. Entonces es el ítem que ponemos un poco de duda o precaución en cuanto de cómo se puede reforzar a nivel central esos recursos, porque las recaudaciones de contribución urbana, rural y la patente va a ser IPS mediante prácticamente lo mismo ¿Y con para el próximo quinquenio. Con respecto a los cambios en las juntas departamentales? Y bueno, ahí también vemos que es un debate más político. Yo doblo la apuesta y lo dije en Florida y en algún otro ámbito, en otras oportunidades. No es solo un tema numérico, las juntas departamentales hay que jerarquizarlas. Yo creo que en algún sentido me parece que los ediles tienen que tener una remuneración para que puedan tener y transparentar una situación de hecho que hoy se da en casi todo el país y tener realmente una competencia de dedicación completa que no la tienen. Hoy tenemos un régimen automático de un titular y 3 suplentes, donde tienen determinada cantidad de tiempo en sesión
y ya tienen las prerrogativas de los ediles, pero a veces eso no es bueno en la calidad de lo que se controla la intendencia o se legisla. Entonces, si vamos a dar el debate de achicar, bueno, capaz que hay que dar el debate de jerarquizar también las juntas departamentales y no solamente un recorte, digamos, matemático por cantidad de población. Creo que no está este tema previsto en la iniciativa del Poder Ejecutivo que está en la Comisión de Descentralización, que en el Congreso estuvimos con los diputados el otro día intercambiando parte de estas cuestiones, donde el eje central, aclaro, no está en la decisión del Congreso, que no tiene competencias. Esto es materia legislativa pura, ¿no? ¿Y ustedes cómo van a tratar de incidir? Si bien, como usted decía, no hay una incidencia directa porque los que resuelven son los legisladores, estamos hablando del Parlamento, ¿cómo van a hacer llegar las propuestas? Y también le pregunto esto, si estamos hablando de descentralización, lo que se trata es de que haya una mayor cercanía con la ciudadanía. ¿Se logra, ustedes entienden que se logra con este proyecto o es crear nuevas reparticiones quitando la autonomía a las intendencias? Sí, primero que el otro día una especie de cuarto intermedio para que el Congreso siga tratando el tema, haciendo consultas y no está laudada, digamos, una opinión unánime que hay matices dentro del propio Congreso. Pero, digamos, la cercanía de la gente, sabemos que el alcalde y el consejo lo logran porque es otro nivel de gobierno que tiene, independientemente de la gestión del intendente que está en todo el territorio, una relación directa y a veces hasta nos sirve para generar un poco esa comunicación que a veces se hace más difícil en localidades pequeñas, prácticamente full time con lo que es la intendencia. Lo otro, la otra contracara, es que la desconcentración política, institucional, no implica solamente esto. Para nosotros, digamos, para hacer algo realmente ideal tendría que tener una clara correspondencia con los recursos. ¿Y por qué digo esto? Porque puede haber que la gente se sienta contenta de votar un alcalde en localidades que hoy no la tienen, pero hay que asegurar capacidad de obras, de respuestas y de propuestas que se ejecuten en el quinquenio. ¿Para qué? Para atar los presupuestos de los municipios en un todo, porque, digamos, los departamentos no van a ser una sumatoria de municipios. Hay un gobierno departamental que tiene las competencias por la Carta Orgánica Municipal y por la Constitución, lo que implica que tiene que haber una unidad en cuanto a la concepción del desarrollo de un departamento. Y esto, por ende, generaría la atención o la preocupación de esos recursos, porque al haber municipio va a haber una demanda mayor políticamente, institucionalmente al intendente de turno o al gobierno que asuma en el futuro, y tiene que haber una correspondencia. Es lo que nosotros vemos como un punto flojo, porque no es solamente crear la institucionalidad política para ser simpático con la población de turno de esa localidad, sino darle después la respuesta en cosas concretas. Y a veces hay una contradicción. En localidades pequeñas hemos visto entes autónomos, organismos que están, algunos por la famosa bancarización, otros por temas de eficiencia, cerrando locales, generando tercerizaciones. Entonces, por un lado, a nivel central se están prescindiendo de algunos servicios y a nivel político, por otro lado, el propio gobierno dice, bueno, démosle más participación a la gente. Entonces ahí puede haber una incongruencia, porque en nuestras localidades el Banco República está en retirada en muchas localidades, los servicios de los entes autónomos, las cobranzas, etcétera. Entonces creo que hay una discusión global para decir, bueno, los municipios, bárbaro, pero ojo, no se vaya al Estado en otras áreas achicando, ¿no? Martín te preguntaba recién por la Junta Departamental y si bien tomaste la respuesta por un lado, acá estamos hablando de que se puede llegar a disminuir el número de integrantes, ¿no? De ediles, porque va a ser proporcional y en ese caso, digo, puede afectar. Sí, a ver... en el caso de Flores es clarísimo. Exacto, hay extremos, ¿no? En Montevideo, tal vez por la envergadura no pueda achicarse y hay departamentos más pequeños, pero creo que igualmente el rol del legislador departamental, aunque sea menos, no se jerarquiza en lo individual. Puede ser más eficiente en cuanto a el tema económico del presupuesto de la Junta. O los tiempos de trabajo. Pero no necesariamente quiere decir de que
el edil tenga la capacidad de profesionalizar, si vale el término en el buen sentido, su función. ¿Por qué? Porque el edil trabaja y tiene sus ingresos en otras cuestiones, no así como el alcalde, que tendría sueldo, salvo los que tengan menos de 1000 habitantes, no así como los staff de una intendencia, de un gobierno departamental o de otros organismos. Entonces yo creo que ahí, bueno, si vamos a ver eso, capaz que era un buen momento de dar el debate del todo, ¿no? Quizás que por acá dejamos lo del tema de descentralización, aunque quizás habría mucho más, ¿no? Porque digo, acá están separados y con esto están separados Blancos y el Frente Amplio, que son las dos grandes bancadas, digamos, en el Congreso, ¿no? Hay matices dentro del Frente Amplio un poco más. Tal vez allí se ve un corte entre la bancada del MPP y los que no son del MPP. Y en el Partido Nacional en general, estas críticas constructivas, digamos de alguna forma, son más o menos llevadas por todos los intendentes blancos. Y también el presidente actual, que es Martín Osorio, que es el único colorado, que tengo que ser justo en nombrarlo también. Yo sé que usted no es del Frente Amplio, pero me dejó pensando con eso del corte a la interna. ¿Cómo lo caracterizaría a grandes rasgos según las discusiones de las que ha participado? Y yo creo que hay un alineamiento mayor, me da la impresión, de los intendentes que tienen, que no son del MPP, con este proyecto. Ajá. Tal vez estén un poquito más a favor, si hay que cortar un poco grueso en ese sentido, en función de que el proyecto tiene un componente de vínculo con el equipo económico, con la UPP. El sector de los intendentes de Canelones, Rocha, creo que en algunos temas de autonomía y estos tienen algunas reservas mayores, por lo menos por lo que yo pude escuchar en el propio Congreso la semana pasada, si bien no tuve mucho diálogo con ellos directamente por esto, ¿no? Pero ha sido positivo el tema de la descentralización para ustedes, te digo, como... En términos generales sí, hasta hoy, con esa salvedad de ordenadores de gasto primario, secundario, porque ¿qué pasa? A veces... Porque no es lo mismo la visión desde Montevideo que desde el interior. Exacto, y acá la descentralización y los municipios tienen otra lógica, claro, ¿no? Pero creo que en términos generales ha sido positivo, con ajustes, con enseñanzas sobre el devenir de la marcha, de la gestión, y también no olvidarnos que hay poblaciones. Florida, por ejemplo, es el segundo departamento del país con población rural, casi un 15%. Entonces, no sea cosa de que creamos que solamente hay que atender a las localidades y presupuestalmente reforcemos los municipios, pero zonas rurales, pequeñas localidades. Yo el otro día estuve con gente de Polanco del G, que tiene menos de 100 personas, allá hacia lo que es el río G, límite con Durazno, o Illescas, o Valentines, localidades muy pequeñitas que no por no tener, aunque salga esta lógica legislativa, municipios, no tengan que tener su rédito en obra, su participación a nivel rural también en zonas rurales. Entonces, a veces hablamos mucho del tercer nivel de gobierno, pero también hay una población muchas veces más postergada que no hay que olvidarnos, ¿no? Que está por fuera de ese nivel. Pasando a la cuestión preelectoral, Enciso, usted se embarcó en la construcción, si no me equivoco, de una agrupación nacional apoyando la precandidatura de Luis Lacalle Pou, o sea, bajo ese paraguas que es todos hacia adelante, pero pensando en lista propia al Senado. Es una tarea ardua y un proyecto ambicioso. ¿Cómo va eso? Va bien, primero porque cuando hace 2 años hablamos con Luis de que me daba la impresión teníamos que tener una apertura electoral mayor de lo tradicional, que son los grandes movimientos con una lista sola al Senado, hay una riqueza de propuestas, de matices que se tiene que expresar de mejor forma. Para dar cabida no en la interna, sino en octubre, agrupaciones de jóvenes, temas vinculados a apuntes sociales, a veteranos que tal vez hoy no tienen un espacio y con una oferta de armado electoral más amplio, como la tiene el Frente Amplio con 10, 11, 12 listas al Senado. ¿Por qué nosotros apuntarnos la posibilidad de tener una expresión mayor? Pero además DALE, que es un movimiento que va a tener, y ya tiene su sede en Montevideo, pero que también tiene una impronta fuerte en el interior, que quede como un aporte hacia el futuro, no solamente como un episodio electoral de comparecer hacia el Senado, sino que independientemente de ese resultado haya una expresión nueva, con matices, dentro de un liderazgo y de un candidato, pero con un perfil diferencial, que en el caso mío es la propia gestión municipal que podemos mostrar, los temas que conocemos desde adentro del gobierno departamental y en coordinación con los temas nacionales,
que es un factor ni mejor ni peor, pero diferente a veces a lo que pueden ser el armado electoral, la cabeza de lista de compañeros que han estado más que nada en el legislativo. Y bueno, son matices, son aportes en un momento donde el Partido Nacional tiene que además abrir todas sus posibilidades para comparecer de la mejor forma en lo electoral, ¿no? Y hablando de matices, uno de los matices que usted tiene, por ejemplo, con el candidato o el precandidato presidencial Luis Lacalle Pou, es el tema de seguridad. Usted firmó la iniciativa que impulsó para plebiscitar sobre este tema Jorge Larrañaga, Vivir sin Miedo, y además tuvo una propuesta que tampoco concitó todo el consenso del Partido Nacional de crear como una especie de policía comunitaria o policía municipal. El tema que no puedo sacar yo mi radio de acción también desde lo local, y cuando hicimos esa puntualización con la firma y cuando también en nuestro programa de gobierno ya de hace 4 años decía la creación de una guardia municipal, era porque ya veíamos en Florida, y está cerca de Montevideo, que los niveles de inseguridad venían avanzando y se venía complicando la cosa. Entonces, ¿y es la solución? La Guardia Municipal es un complemento. Ahora tenemos 24 horas la Intendencia con 15 personas capacitadas que entraron por concurso, monitoreando la ciudad independientemente y en paralelo de lo que tiene el Ministerio del Interior. Y en complementación, porque el otro día, por ejemplo, evitamos un robo porque rápidamente le pasamos la información a la policía local. Ahora, esto no quita que también tengamos, y es un rol moderno, como hablamos de descentralización, de municipios, de más funciones para las intendencias, que hoy pasa mucha cosa, o casi toda la vida de una sociedad en el interior, y en Montevideo suponemos que también. Evidentemente, el tema seguridad no puede estar ausente en épocas de que los gobiernos subnacionales en el mundo han ganado terreno, ciudades, provincias, gobernaciones, estados, que también tengamos y apuntemos a largo plazo a tener una seguridad ciudadana propia, disuasiva. No vamos a tener unidades que tengan especialización en criminología o en narcotráfico, pero sí no le hace mal a nadie y es un complemento que hayan policías, y estoy hablando en teoría porque para esto hay que reformar la Constitución y dar el debate. Claro. Lo que va a hacer Florida es 5 efectivos policiales, convenio mediante Ministerio del Interior, que en 2 meses van a estar bajo la égida de la Guardia Municipal y de la propia jerarquía municipal en coordinación con las cámaras. Es algo disuasivo. Son policías que portan armas, pero van a estar a la orden de la Intendencia. ¿Van a ser funcionarios de la Intendencia de Florida? O sea, no pierden la calidad de policía, claro, pero van a estar a la orden y el pago y el radio de acción lo va a marcar la Intendencia. En la planilla de la Intendencia. Y va a tener un pase en comisión a la Intendencia. Vehículo, y va a tener un móvil municipal. Es como, sí, salen egresados de la policía, capacitados, y en este caso ingresan a la Intendencia, pero con algo disuasivo, con algo amigable, por ejemplo, caminar por la ciudad, patrullar la ciudad, complementado a lo que puede hacer la policía también. ¿Y eso no lo está haciendo la policía? Pienso, digo, como una policía que en Ciudad Vieja, acá en Montevideo, sí, acompaña a los turistas. Acá tal vez por la escala es otra cosa, pero igualmente hay una función disuasiva, hay una función de atacar el vandalismo en las plazas o en los lugares públicos, donde el policía, guardia municipal mediante, ya tiene un elemento disuasivo importante. ¿Y un cuidaparques, por ejemplo, no es útil para eso? Se lo llevan puesto. ¿Les ha pasado a ustedes en Florida? Los viejos placeros. Sí, ya no hay más y la gente, los viejos placeros se fueron jubilando. Hoy tenemos guardias de seguridad en complejos deportivos nuevos que hemos hecho y siempre hay algunos inadaptados que generan vandalismo. Bueno, pero no tienen potestades mayores porque no tienen más que su contrato como guardia municipal, como guardia privada de seguridad. En cambio, guardia municipal, que puede ir también con un funcionario municipal, generaría, y lo vamos a ver con la experiencia, algo más disuasivo, que es lo que queremos ver. No solamente la represión, que no va a ser el móvil principal, sino del momento que está en un lugar, bueno, se supone que desde el grafiti en el monumento histórico de 25 de agosto hasta la cuestión que te rompen a veces las nuevas flores que hace Parques y Jardines o que te generan algún vandalismo, creo que eso es una experiencia interesante
y que tal vez pueda ser buenamente imitada por otras intendencias, ¿no? Bien, hoy el directorio hizo suyas las recomendaciones del Partido Nacional, estoy hablando, ¿no?, de la Comisión de Ética del partido sobre el caso de el edil de Maldonado, Rodrigo Blas. Estamos hablando de un tema de ética, es decir, si en su momento había sido, no sé si acusado sería la palabra, que habría estado vinculado a una defraudación tributaria por la DGI, ¿no? ¿Cómo ve el tema de la ética, si va a estar presente, sobre todo de los gobernantes, ¿no?, de los representantes de los partidos políticos en las próximas elecciones, y cómo deberían actuar los partidos políticos? En este caso le pregunto al Partido Nacional que usted está integra. A ver, nosotros tenemos claro una comisión de asuntos políticos, por un lado, que monitorea estas cosas, si bien yo no estoy en el directorio, y una comisión también que está vinculado, una comisión de ética que está vinculado a nombres que están por encima de la continuidad política y de digamos, el primer fogueo o línea de fuego de la actividad. Es gente respetable que analiza caso a caso. En el caso, si bien ahora yo no tengo muy desglosado lo de el expresidente de la Junta de Maldonado y dirigente importante del herrerismo, evidentemente allí hay una parte que está en la justicia, que va por lo privado, porque tampoco es un hecho vinculado a su función pública, pero que da la impresión por algunas decisiones judiciales, bueno, que la propia DGI en algún aspecto ha actuado, por lo que ha dicho algunos tribunales de la alzada, de forma incorrecta. Esto no quita que, bueno, que siga siendo monitoreado por el partido, este caso u otros, y vaya hacia nuestro partido en eso, ha sido claro muchas veces, ha expulsado gente del partido por estos problemas. Ahora, evidentemente, si vamos al tema de fondo, yo creo que el país se debe tal vez a algunos mecanismos y algunos debates que hoy nos están dando, como la financiación de los partidos, que ha quedado trancada en el Parlamento y que es algo importante porque evidentemente... Sí, por los propios partidos políticos, todo el ¿no? tema, sí, yo no digo que sean decisiones partidarias, porque a veces son cruce de opiniones de parlamentarios que tal vez se ponen de acuerdo en una cosa, pero en otra no. Y yo creo que ahí, no sé si se estará a tiempo ya ahora, porque estamos cerca de las elecciones de arriba, pero es un debe que hay que transparentar, como por ejemplo las donaciones de las empresas privadas, o claro, como por ejemplo regímenes que hay de legislación comparada en otros países del mundo, donde bueno, queda mucho más claro que lo que pasa en este país, ¿no? Enciso, ya tenemos que cerrar, de hecho nos están diciendo eso, pero a mí me queda un tema pendiente que estuvo en la prensa en los últimos días vinculado con un funcionario de la Intendencia, Luis Cabrera, que según trascendió a través, si no me equivoco, de una denuncia de ediles de la oposición de Florida del Frente Amplio, estuvo un tiempo percibiendo, se dijo, su sueldo sin trabajar. Años, se llegó a decir. ¿Qué explicación tiene para dar la Intendencia de Florida? Sí, la denuncia original fue que cobraba doble como director. Él fue director de vialidad en el periodo anterior. En este funcionario estamos haciendo una investigación administrativa, estamos tomando las garantías del caso por lo que es el secreto sumarial de varios funcionarios. Evidentemente hay una omisión y una falta del propio funcionario que se siente damnificado, pero después que se jubila, después que se va de la Intendencia. Y controles internos que hay que mejorar en una Intendencia de 1000 funcionarios que, por suerte, no hemos tenido mayores problemas de estos tipos, pero bueno, apareció y estamos en eso. No descartamos que cuando Jurídica nos dé el informe tomemos recaudo de la parte nuestra, que es los controles que evidentemente están fallando. Por más que se mejoró el contralor de relojes, que antes era con tarjeta, por más que hay cámaras, bueno, pero hay un cruzamiento de información entre áreas que pedimos en estos días para hacer un relevamiento, entre presentismo y las áreas que habilitan las licencias, porque él se había ido con licencia extraordinaria durante un tiempo, que tenía mucha licencia acumulada. El tema es que después no se reintegró y se suponía que tenía que reintegrarse a determinada área. Ahí es donde está el nudo de la cosa y bueno, y seremos los primeros a dar el informe en unos días cuando tengamos todos los elementos. Pero creo que es compartido, hay un problema del funcionario que cobró y después se da cuenta que no trabajó. Ahí hay una omisión clara. Y después, bueno, los controles nuestros internos, que reitero, estamos en eso.
Carlos Enciso, gracias por haber estado con nosotros en Informe Capital. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.